Bienvenidos a la clase de jóvenes del domingo 24 de mayo del presente año. Hoy vamos a ver el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo, ya basándonos en el capítulo de Hechos 18-23, donde dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Ya? Después de estar allí Pablo, donde en Antioquía, lo que vemos acá, corrió por orden toda la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Recuerden ustedes que este es el tercer viaje de Pablo, y él visitó toda esa zona en el primer viaje y en el segundo viaje. ¿Ya? Aquí vemos un mapa con todos los viajes misioneros de Pablo. El tercer viaje puntualmente comienza aquí en Antioquía, ¿ya? Visita toda esta zona acá, de Galacia, de Cilicia, y finalmente se va a Éfeso, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito más acerca del tercer viaje. La lección de hoy día se encuentra en el capítulo 19, del versículo 1 al 41. Como ustedes pueden ver en la lámina, aparece un templo. No sé si alguno de ustedes lo ha visto antiguamente en películas, en dibujos animados, pero el templo que vemos de fondo es el templo de Artemisa, ¿ya? Era un templo bastante importante para la época, de hecho está considerado dentro de las 7 maravillas del mundo, y vamos a ver un poquito qué relación tiene este templo con el tercer viaje misionero de Pablo. Bien, el tercer viaje de Pablo comienza en la ciudad de Éfeso. Ya, para comentarles un poquito, la ciudad de Éfeso era la capital de la provincia de Asia, de acuerdo a lo que decidió el primer emperador de Roma. Ya, su decisión trajo una gran prosperidad a la ciudad. Éfeso debía tener unos 500.000 habitantes, lo que la convertía en la segunda ciudad del imperio después de Roma. Por lo tanto, no era una ciudad pequeña, sino que era una gran ciudad. Éfeso era una ciudad portuaria, rica y activa, rival de Alejandría y de Antioquía de Siria. Recuerden que Pablo partió desde Antioquía. Éfeso se convirtió en el centro de un culto oriental. Ellos adoraban a la diosa griega Artemisa, a quien los romanos le llamaban Diana. Artemisa era diosa de la caza, los bosques, los animales y protectora de la virginidad. ¿Ya? Abajo aparecen algunas imágenes que son de Éfeso, como el templo de Artemisa, que en realidad ya solamente quedan vestigios, quedan ruinas de lo que fue un tremendo templo considerado una de las 7 maravillas. Está la biblioteca de Celso, Basílica de San Juan de Éfeso y la iglesia de María. Y acá en el costado pueden ver la estatua de la diosa Artemisa. Era bien particular porque ustedes ven de que aquí tenía bastantes senos, y era producto de que era considerada la diosa de la virginidad. ¿Ya? Fue cambiando con el tiempo en cuanto a lo que hicieron los romanos y cómo la mostraron directamente los efesios, por ser una zona netamente oriental. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la lección de hoy día. Lo anterior era una antesala para que tuvieran en contexto cómo era la ciudad donde Pablo había llegado, y también el templo de Artemisa, que tenía una gran importancia para la época. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 19, del 1 al 3. ¿Ya? Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, recuerden, busquen ustedes en Hechos 18-27, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, refiriéndose a toda la provincia de Galacia, Cilicia, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que ellos no tenían idea de lo que era o de quién era el Espíritu Santo? ¿Ya? Busquen en Hechos 18, del 24 al 25. Tiene mucha relación con Apolos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando ustedes lean en Hechos 18, 24 al 25, que fue lo que vimos la clase pasada,
van a entender por qué esos discípulos, donde llega Pablo a predicar en Éfeso, no tenían idea del Espíritu Santo y solamente conocían lo que había sido el bautismo de Juan, ¿ya? Por ahí aparece Aquilas y Priscila, que también tienen relación en esto, y también aparece Apolos. Lo vamos a conversar en la lección de mañana, ¿ya? Vamos a continuar, versículo del 4 al 8. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes? Los discípulos que él encontró primeramente en Éfeso y a los que les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos le dijeron que no tenían idea de quién era el Espíritu Santo. Ya, Pablo finalmente les testifica, les habla sobre esto, y ellos finalmente dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, sobre estos discípulos, el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recordemos que el que había estado antes en Éfeso había sido Apolos, ¿ya? Y Apolos era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero también le faltaba conocimiento y no había tenido la oportunidad que había tenido Pablo de tener un encuentro personal con Jesús y también haberse relacionado con los discípulos como Pedro y otros más con los cuales aprendió y vivió en carne propia todo lo que fue el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Seguimos entonces, eh, el versículo del 9 al 10. Recuerden ustedes que hasta el versículo 9 se habla de que Pablo hablaba en las sinagogas por un espacio de 3 meses, con denuedo, y la gente lo escuchaba y tenía el interés de aprender. El versículo 9 ya dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es de extrañar que cada vez que Pablo en su ministerio, en los viajes que él hacía, visitaba las sinagogas, se juntaba con personas, la gente lo escuchaba con atención, pero recuerden ustedes que el enemigo a toda costa no quería que esta gente abriera sus ojos y que conocieran a Jesucristo, ya para salvación de pecados. Y por esto dice que se endurecieron algunos y no creyeron. Entonces Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Se tuvo que apartar de ese lugar de donde él estaba enseñando, y apartó a los discípulos, y había un hombre llamado Tirano, y comenzó a enseñar en esta escuela de esta persona. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo Pablo supuestamente venía por un periodo más breve a ese lugar de Éfeso, pero sin embargo Dios tenía para él preparado un ministerio muy grande en este lugar. Se cree que la ciudad de Éfeso es una de las ciudades más espirituales, finalmente, que creyeron en la palabra de Dios y que siguieron la sana doctrina, ¿ya? Y era una de las iglesias de Éfeso era una de las iglesias que Pablo más amaba también en su ministerio. Tirano, ya refiriéndose a la escuela de uno llamado Tirano, que fue el lugar donde Pablo enseñó durante 2 años, era un efesio que probablemente era maestro de retórica, filosofía u otras disciplinas. Era dueño de un edificio de aprendizaje o una escuela que puso a disposición de Pablo para que celebrara reuniones después de que Pablo fue expulsado de la sinagoga judía. Ya cuando tuvo esta diferencia de opiniones por algunos que endurecieron su corazón y no creyeron lo que Pablo estaba hablando. No se especifica si Tirano era judío o alguien que visitó la sinagoga y se sintió impresionado por las enseñanzas de Pablo, o una persona que tenía un salón para alquilar y Pablo le pagó durante ese periodo para que él pudiera evangelizar en ese lugar. Recordemos que Pablo enseñó en el Areópago, ya a la orilla de un río, en la sinagoga, en la casa de Justo y en varios lugares más. Por lo tanto, para Pablo no tenía que tener un lugar preparado para enseñar, sino que él, mientras veía la oportunidad, entregaba la enseñanza
y predicaba a Jesucristo, ¿ya? Para perdón de pecados. Bien, ahora en el versículo del 11 al 13, aquí vamos a ver algo bien particular. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué milagros? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Saben ustedes que es bien interesante ver acá, eh, porque se cree que Pablo en todo este periodo de los 2 años que estuvo enseñando, estuvo con las personas, en algún momento, de acuerdo a lo que indican los teólogos, puede ser que Pablo andaba con pañitos para limpiarse el sudor, para secarse y todo eso, y la gente tomaba esos paños y se los llevaban como una especie de amuleto, ¿ya? Y dice la Biblia que las enfermedades se iban de los enfermos y los espíritus malos salían solamente con el hecho de las vestiduras o parte de las vestimentas que Pablo utilizaba para limpiarse. Ya eran paños sucios, ya, pero sin embargo, las personas al tomar eso y llevarlo a los lugares donde habían enfermos o personas endemoniadas, dice que las enfermedades se iban y los espíritus malos salían, ¿ya? ¿Qué otro hecho extraordinario hacía Dios por medio de Pablo? Es una de las preguntas que va a aparecer más adelante en la tarea, ¿ya? Pero fíjense ustedes que Dios utiliza aquí milagros extraordinarios. Éfeso era una ciudad muy idólatra. Ya recuerden ustedes que estaba el templo de la diosa Artemisa y ellos creían mucho en ese tema. Y más adelante vamos a ver de que habían otras costumbres que ellos tenían muy arraigadas y por lo tanto iba a ser muy difícil que ellos sacaran de su mente ese patrón de conducta que tenían, esas creencias cerradas, por lo tanto Dios tenía que hacer algo extraordinario para mostrar que el poder de Él era mucho mayor al del enemigo. Dice, pero algunos de los judíos, y aquí viene la parte interesante también, exorcistas ambulantes, ¿ya? Cuando yo pensaba en este tema, busqué la relación de exorcistas ambulantes porque uno piensa vendedores ambulantes. Fíjense que efectivamente tenía razón, porque habían ciertos judíos ya que tomaban como un trabajo estar haciendo exorcismos en las calles. Se movían de un lado a otro, sacando fuera demonios, pero a través de rituales que eran prácticamente paganos, ¿ya? Y más adelante vamos a ver un ejemplo muy puntual que la verdad que salieron para atrás con ese tema, el exorcismo que hicieron, ¿ya? Miren, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, ¿ya? Ellos ya habían escuchado de que por el poder de Pablo, por las vestimentas de Pablo, los paños con los que él se limpiaba, salían espíritus inmundos, por lo tanto ellos veían que Pablo era un hombre poderoso en Dios. Hechos 19 del 14 al 20. Aquí sucede algo y esto es una tarea para ustedes. Los hijos de Seba. Seba era un sumo sacerdote judío en Éfeso, padre de 7 hijos. Esta será una de sus tareas, ya como les comenté. Seguimos con el versículo 21 al 22 porque los otros versículos que vienen antes de esto los tienen que investigar ustedes para ver qué fue lo que sucedió en relación a todos estos milagros extraordinarios que hacía Pablo. También hubieron personas que trataron de copiar esto, ya, y también les fue mal, ya, así que es algo que van a tener que averiguar. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allá, me es necesario ver también a Roma. ¿Ya? ¿Quién estaba en Corinto? ¿Se recuerdan ustedes quién se fue a Corinto? En este momento, cuando Pablo decide en espíritu o propone en su espíritu ir a Jerusalén, pero antes tenía que recorrer Macedonia y Acaya, fíjense ustedes que acá en el mapa, eh, la provincia de Macedonia, en Grecia, tenía un lugar que se llamaba Acaya Corinto. ¿Quién había estado también en ese lugar? ¿Ya? ¿Se recuerda? Bueno, el que estaba en ese lugar fue Apolos, y Apolos estaba predicando en ese lugar, ¿ya? Los que van para allá
como Pablo no puede ir porque finalmente decide quedarse en Éfeso por un periodo más de tiempo predicando el Evangelio, envía a Timoteo y envía a Erasto. Ya recuerden ustedes que Timoteo se unió a Pablo en el segundo viaje a Listra, en Listra, ¿ya? Y Erasto, de acuerdo a lo que indica en Romanos 16:23, era de Corinto y también era un tesorero de la ciudad. Yo estaba revisando cuál era el oficio finalmente de tesorero de la ciudad, pero se cree es como hoy en día podríamos hablar como una persona de la municipalidad que lleva los impuestos del tema del tránsito, los impuestos por edificio, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero Erasto y Timoteo fueron hasta Acaya, hasta Corinto, a donde estaba finalmente Apolos, y de acuerdo a lo que indican las escrituras y lo que dan a demostrar, tanto Timoteo como Erasto fueron fieles servidores ya de Pablo en sus ministerios, en los viajes misioneros. Fíjense ustedes que acá en el sector de lo que hoy en día es Turquía, ya en el Asia, ahí estaba Éfeso, ya, y Corinto, Acaya estaban lo que hoy en día es el sector de Grecia. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bien, aquí ya estamos finalizando la lección y en esta parte también van a tener una tarea porque necesito que logren entender ya por qué razón se provoca este alboroto. Versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes que en los primeros capítulos de Hechos, cuando Pedro predica, cuando Pablo predica, también menciona pequeños, o sea, menciona disturbios no pequeños, ¿ya? En el fondo fueron tremendos problemas que se dieron dentro de la ciudad por lo que estaban predicando los apóstoles. ¿Por qué se provocó este alboroto? Si se fijan en la imagen, aparece la imagen de la diosa Artemisa o la diosa Diana y aparecen pequeñas figuritas o ídolos que tenían ahí algunos artesanos, ¿ya? La ciudad de los Efesios era considerada guardiana del templo de la gran diosa Artemisa o de la diosa Diana. Éfeso era una ciudad idólatra. Se practicaba la magia, la hechicería, había inmoralidad y otros pecados ocultos. En estos versículos del 23 al 41 aparece Demetrio, Gayo, Aristarco y Alejandro. Algunos juegan un papel muy importante. Ya esa va a ser tarea de ustedes. Tienen que leer esos versículos y ahora nos vamos a las preguntas finales. Dice, explica con tus propias palabras lo que sucedió con los hijos de Eseba. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? ¿Sucedió algo más? Ahí aparece el pasaje donde lo tienen que buscar. Pregunta 2. Dice, ¿qué otro hecho extraordinario hacía Dios por medio de Pablo? Hechos 5:15, ¿ya? Relacionado a lo que él estaba haciendo ahora en Éfeso, que la gente sacaba los paños con los que él se limpiaba, se los llevaba a los enfermos, se sanaban, los espíritus inmundos salían de las personas solamente con ese paño. ¿Qué otro hecho extraordinario Dios hizo por medio de Pablo? Y por último, ¿por qué se provocó el alboroto en Éfeso? Hechos 19 del 23 al 41. Bien, chicos, eh, eso es la lección de hoy. Ya es un poquito más corta, pero tiene un gran contenido. Yo les pido que puedan leer el pasaje primeramente, considerando todo lo que les hablé en cuanto al contexto de lo que es la ciudad de Éfeso, cuál era la relevancia que tenía el templo de Artemisa, por qué era tan importante la diosa Diana, por qué se provoca todo este alboroto, y si se van dando cuenta, en todos los viajes de Pablo en las ciudades donde él iba, había una influencia, había una mezcla cultural enorme, ¿ya? Porque había una influencia por parte de los griegos, por parte de los romanos, y también estaba la cultura propia de ellos, ¿ya? Entre judíos, entre gentiles, así que es bien interesante todo lo que ocurre. Pero nos vemos mañana, ¿ya? Y lo importante es que puedan responder estas preguntas. No me las envíen por WhatsApp, solamente búsquenlas, mañana las vamos a conversar y espero que sea de bendición para sus vidas. Ya muchachos, un abrazo, que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos mañana entonces a las 12. ¿Ya? Bendiciones.